Tengo unas hermanas que de este lado, allá atrás, casi no se oye. No sé cómo está la audición ahí. ¿Se oye bien ahora? Parece que la vez pasada dijeron que no habían oído. Quizá la graduación del sonido a veces es un poco deficiente. Bueno, vamos a invitar a seguir con el Génesis. Ahí se recuerda que no estamos estudiando el Génesis, por eso no vemos todos los aspectos, sino que lo que estamos haciendo es viendo en el Génesis la figura mesiánica. Así que no estamos estudiando el Génesis. A veces hay hermanos que me dicen, ¿por qué no tocó tal aspecto? ¿Por qué no abordamos tal otro? Pero es que eso es del plan general. Nosotros estamos viendo nada más al Mesías en el Antiguo Testamento. Ese es el plan de estudio. Entonces, todo lo que concierne al Mesías, todo lo que concierne a las figuras mesiánicas, sí vamos a verlas, pero no vamos a ver todos los detalles del Génesis. Vamos a abrir en capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5 y capítulo 6. Ahora vamos a ver la figura maravillosa, magistral de el Mesías salvando. Cristo salvando. Ahora, note usted, hasta ahí se ha estado hablando de un Mesías inmolado, de un Mesías que muere, un Mesías que derrama su sangre, un Mesías en el Cordero que viste a los hombres caídos, etc. Y también dijimos del aplastamiento de la cabeza, de la serpiente y la herida en el calcañar. Todo eso ya tenemos una semblanza, pero ya ahora vamos a entrar de lleno en el Mesías salvando. Ahora usted sabe que para poder detallar este asunto, tenemos que ver que ¿salvando de qué? Para poder entender. Si el hombre estaba perdido, como realmente estaba perdido, y tenía que haber un Salvador, entonces el Dios del cielo iba a poner figuras de cómo iba a ser el Salvador y de dónde iba a nacer y cómo iba a desarrollar su trabajo, y todo eso está escrito. Pero por de pronto contentémonos con ver el aspecto salvador. Entonces veamos que en realidad salvos de tres cosas tenía que ser el hombre: de espíritu, de alma y de cuerpo, porque las tres cosas se habían involucrado en la caída. Entonces el hombre no puede ser salvo un tercio, ni puede ser salvo 2/3. O es salvo totalmente o no se va a salvar. Por eso el evangelio verdadero, el único que hay, es un evangelio que alcanza las tres áreas, aunque no las alcance en el mismo momento. Por ejemplo, es indudable que cuando Él nos salva, y nos salva instantáneamente, completos, al creer, quedamos totalmente salvos ante Dios. Pero ante el medio y ante la gente y ante la realidad de la vida, ese salvamento se va a ver progresivo. Ya se fijan. Porque no es un salvamento que se salva a uno, sino inmediatamente salvados, desarrollados, o sea, santificados y luego glorificados, y nos iríamos. Cosa que sería muy bueno, pero no es así. Usted miraría entonces, hermano, como aquellas películas que por no sé qué tiempo lo hacen para tomar cuando una flor se abre y cuando una gota de agua cae, a saber cuánto tiempo tarda, ¿no? La serie de fotografías, pero vamos a ver lo de la flor. Y entonces usted ve que le dan las vistas de la flor
y la flor se hace así, en la película. Pero usted no ha visto que las flores se hagan así. Lleva tiempo y cuánto van, ¿verdad? Entonces, la vista humana de nosotros nos ve así, lentamente, lentamente. Pero la vista de Dios es como que nos hubiera visto. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Es cuestión nada más de que lo vean. Por eso, cuando Dios creó al mundo, lo creó, hágase. Y poco a poco se fue viendo. 6 días. Por eso, y alguien me preguntaba, y lamento que no esté, me preguntaba que por qué había un número 9 en los meses del embarazo. Y yo me quedé muy preocupado. Y dije, realmente no he pensado en eso, le contesté ayer. Pues hoy en la mañana, el Señor me dijo que era el 9. Hoy en la mañana, que me levanté, sí, el 9, y cómo no le contesté, pero no había tenido la luz. El 9 es juicio. El número 9, en toda la Biblia. Entonces, ¿se acuerda que le dijo a la mujer que le iba a multiplicar los dolores? A saber cuántos serían los meses de embarazo antes de la caída. Pero los multiplicó y los puso en 9 meses. Juicio. Es el juicio que tiene la mujer. Por eso son 9 meses. Interesante, ¿verdad? Bueno, eso se lo tengo que decir a la hermana que no vino y a usted por el mismo precio está puesto ahí. Muy bien, porque usted no lo preguntó. Entonces ahora tenemos que esta salvación entonces va a ser lenta, desarrollada a la vista humana, pero no a la vista de Dios. Por eso se escribió Romanos y aparte Santiago, porque Romanos habla de que Dios cuando salva no necesita que usted haga obras, porque lo ve que ya lo hizo él, ya está, ya sabe. Dice, por eso la fe sin obras salva, dice Romanos. Pero luego Santiago dice que la fe sin obras no salva. Sí, se parece una contradicción. Pero lo que pasa es que Santiago está escribiendo la justificación por la fe delante de los hombres. Y Romanos es delante de Dios. Entonces usted no se va a justificar delante de Dios, hice tal cosa, hice tal otra, no, eso Dios no lo toma en cuenta, porque ese es efecto de lo que Él ya hizo. Pero ante los hombres, si usted no produce algo, no van a creer que tiene fe. O sea que la fe se la van a medir por lo que hace. Por eso dice la fe sin obras es muerta, pero hay que ver el contexto. La Biblia no se contradice, tenga la seguridad que no se contradice. Más fácil que usted se contradiga con su señora que tanto la quiere y no que la Biblia se contradiga. Entonces van a haber 3 aspectos salvadores. Y eso que no hemos entrado todavía al arca, el diluvio. La salvación de la ira de Dios. Al nomás creer, ya usted está cancelado de la lista de los que van a ver la ira de Dios. Por eso el Señor, cuando salva, mediante la Santa Cena, disciplina. Porque dice que eso lo hace con los de Él, porque a los del mundo los va a juzgar. A esos no los mete a la Santa Cena. Pero en la Santa Cena corrige a su gente. Por eso una persona que toma la Santa Cena y no le pasa nada, a ese lo van a juzgar con el mundo. Entonces no es de adentro. Pero el que peca y toma la Santa Cena le cae. Si es de Dios. Porque esa es la manera de mantenerlo para no tenerlo que juzgar con el mundo. O sea que Dios se comprometió a salvarnos de la ira. Por eso es imposible meter a los creyentes en la tribulación, porque ese es el día de la ira.
¿Qué estamos haciendo nosotros en el día de la ira? No dice en Tesalonicenses, vosotros no sois de la noche, sino sois del día, no sois puestos para ira. O sea, pues que es incuestionable eso y hasta a veces es demasiado lo que uno insiste, pero a veces cuesta entenderlo. Y nos salvará, nos salva de la ira venidera. Eso ya anótelo usted, que ya está salvo de la ira venidera. No es que va a trabajar para salvarlo de la ira. No. Ya lo borró del día de la ira. ¿Me explico, hermano? Pero también le va a tratar con la salvación en un proceso que se llama santidad. Le va a tratar el problema del pecado diario. Eso es progresivo. Hoy le quita un pecado, mañana le quita otro pecado, pasado mañana le señala otro pecado y lo está trabajando y está creciendo en santidad. Por eso es imposible que una persona que ha sido convertida no busque la santidad. Por eso tenga cuidado el que aprovecha la gracia para darse feriado. Ojalá que le dé tiempo de regresar de la posilga. Eso es muy claro. Y no estoy pensando en nadie, sino que sencillamente el Señor nos salva del poder, del pecado diario. Ya no se va a enseñorear de nosotros el pecado, porque hay adentro de nosotros una personalidad que va a dominar el pecado, que se llama nueva creación. El Espíritu Santo. Pero eso va a ser progresivo. Así que no le pida a usted, a una persona que ya fue salva, que tenga ya la segunda fase desde el principio. Ni Moisés lo pudo hacer. Moisés era un hombre de Dios, un varón tremendo. Y cuando llega con Séfora, Séfora dijo que era egipcio. Y era hebreo. No le dio tiempo de cambiarse ropa, ¿verdad? Venía de la corte faraónica. Entonces muchos cristianos queremos nosotros que ya aparezcan hebreos desde que los vemos, desde que se convierten. Hermanos, sé que es un proceso largo. El Espíritu lo tiene que convencer, el Espíritu lo tiene que arreglar a su manera. Mire, hermano, hasta que lo hace agradable a Dios. Ahora, nosotros muchas veces no tenemos paciencia, Dios sí la tiene, menos mal. Porque nosotros no tenemos paciencia con el hebreo egipcio, ¿verdad? Y Dios sí tiene paciencia, hermano. A ese hebreo egipcio, Moisés, lo tuvo 40 años asentándolo. Como él tiene la eternidad por delante. Dios trabaja con siglos y nosotros trabajamos con minutos. Ahí estaba Moisés, que lo componían en 40 años, le compusieron todo lo que faltaba en 40 años. Pero ya nosotros querríamos verlo desde que venía de Egipto como un hebreo completo. Y le damos duro por arriba y por abajo al pobre hebreo con calidad de egipcio, ¿verdad? Así que entendámoslo. Ahora, por otro lado, como ese segundo trato, el primer trato de salvos de la ira es el Espíritu. Ya está sellado, ya está apartado, ya está garantizado. El segundo trato, que estamos hablando de la santificación, el alma. La está purificando, la conciencia, la mente, y la está arreglando, la está acondicionando, etc. Pero luego viene el tercer paso. Y es la glorificación del cuerpo, o sea, va a tratar o está tratando y va a concluir hasta el final, hasta que se glorifique el cuerpo, va a tratar con el cuerpo, con las consecuencias del pecado. Ahora bien, las consecuencias del pecado fueron que el cuerpo se deterioró, que el cuerpo se enfermó, que el cuerpo tiene tantas cosas, tantas lacras. Entonces no espere que en el momento de la conversión ya tiene el cuerpo como que está glorificado. Hay gente que cree que ya camina como que está glorificado y está polillado. Y dicen, no, ya el creyente no se puede enfermar, el creyente ya no tiene. Hermano, si el cuerpo todavía está en proceso
y tiene que ser glorificado precisamente para quitar todo eso, porque el Señor se comprometió a quitarlo. Pero lo va quitando poco a poco, o se desarruga usted en el momento que cree. Se queda uno igual y sigue uno envejeciendo. Eso es lógico. Entonces, el Señor, claro, en su misericordia nos anticipa sanidad divina en el cuerpo, nos anticipa salud del alma antes de que llegue el efecto total, pero esas son bondades de Dios. Eso no es obligación, estoy diciendo es que tiene que hacerlo Dios, sino que Él lo anticipa, porque sí lo va a hacer, pero en su debido tiempo. Por eso note usted que siempre la santificación, siempre la salvación es en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Tenemos que entender que la salvación tiene que ver cómo fuimos, con el cómo fuimos, con el cómo somos y con el cómo seremos. Y también el pasado sería que nos justificó del pasado. Del presente nos santifica y del futuro nos glorificará. Ahora, ¿por qué nos glorificará? Este es un asunto muy fuerte. Solo voy a mencionar una de las razones por qué nos glorificará. Una de las razones. Usted sabe que Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, vino al mundo. En el ministerio de Melquisedec, vino al mundo sin cuerpo. En el ministerio funcional de Melquisedec, no estoy diciendo cuando nació en el vientre de María, sino antes. Él estuvo viniendo. O sea, el Padre se manifestaba en el mundo por medio del ministerio de Melquisedec, apareciendo a las civilizaciones del mundo. Pero hubo un momento en que el ministerio de Melquisedec hizo contacto con la raza que iba a salvar, que fue con Abraham. Ese fue el primer contacto. Ya como Salvador, por eso le dio pan y vino. Porque adentro de Abraham estaba la simiente que iba a ser salvada. Y no me estoy refiriendo al pueblo judío, porque usted sabe que el pueblo judío no va a ser salvado todo. Entonces, dentro de Abraham estaba la simiente que iba a ser auxiliada. Y le da pan y vino, ¿qué era eso? Le está diciendo la Santa Cena, ¿no? Le está diciendo, el ministerio de Melquisedec te concede comunión en el cuerpo de ¿quién? Del Cristo que iba a venir, pero que no lo tenía todavía. De la misma manera que cuando Cristo ya vino en cuerpo, dio pan y dio vino, diciendo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, y todavía no había ido a la cruz. Entonces Abraham dijo, pan, este es el cuerpo del que va a venir. ¡Qué misterio! Esta es la sangre del que va a venir. Y él mismo era el que iba a venir, pero no tenía cuerpo. Porque sabe usted una cosa, hermano, aquí definámoslo de una vez. Melquisedec era Cristo, teofánico, porque el sumo sacerdote de Melquisedec es uno. Sacerdotes de Melquisedec hay muchos. Nosotros somos sacerdotes de la orden de Melquisedec. Pero sumo sacerdote, solo uno. Ahora, en el sacerdocio arónico, en el sacerdocio de la ley, hubo tantos sumos sacerdotes como sucesores tuvo que haber al morir cada uno de los sumos sacerdotes, que yo no siquiera los he contado, no sé cuántos fueron. ¿Usted se imagina cuántos fueron?
Iba muriendo cada uno. Aarón murió, siguió Eleazar y así sucesores hasta Anás y Caifás, que ya más parecían otra cosa que sacerdotes, que sumos sacerdotes. Pero ahí está la sucesión, ¿me entiende? Pero en el de Melquisedec había uno. Y ese sacerdocio sumo era intransferible o es intransferible. Y si es intransferible, entonces, y solo es uno, entonces ya usted deduce que ese uno no tiene que morir, porque si no se acaba el sacerdocio. Entonces, y ahí ya dedujo usted que el sumo sacerdote que debemos tener ahora y que se vio en Melquisedec tenía que ser eterno. Ahora, dígame usted, los que creen que Melquisedec era un hombre, ¿dónde hay un hombre eterno? ¿Y sabe qué quiere decir eterno, verdad? No que, porque nosotros vamos a ser eternos. Pero eterno quiere decir que no tuvo principio, ni fin. Y usted sabe que no existe un hombre así. Entonces, ¿quién sería? Y si usted le agrega que tampoco tenía pecado, según Hebreos, entonces, ¿quién sería? Y si usted le agrega que no tuvo papá ni mamá, ¿quién sería? Ahora, este sumo sacerdote necesitaba, para entrar en el tiempo, porque ahí en el ministerio de Melquisedec que estamos hablando, y hace muchos años a mí me reveló el Señor el ministerio de Melquisedec y he hecho estudios, pero como las circunstancias no lo permitían, pues se quedó por ahí dormido, ahora está saliendo. Pero fíjese, hermano, que el ministerio de Melquisedec, a saber cuántos millones de años tuvo, porque es sacerdocio eterno. O sea que siempre hubo un sacerdote según el orden, un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No había sido creado el mundo y ya había sacerdocio, porque es eterno. De tal manera que para entrar ya en el tiempo, el sumo sacerdote llamado de Melquisedec o Melquisedec tenía que tomar cuerpo. Porque ahora iba a entrar no solamente en el tiempo, en el calendario, sino que iba a venir a dejar el sacrificio terminado. Y ese sacrificio de los corderos era sacrificio de sangre, y él no tenía sangre. Entonces el padre le dijo: Melquisedec, ha llegado la hora. Sí, padre, ha llegado la hora. Te voy a proveer cuerpo. Y te voy a proveer un cuerpo y te voy a proveer sangre. Y vas a ir porque ya no me agradan los sacrificios de animales. Entonces los sacrificios de animales, cuando tú hagas el sacrificio de sangre, terminarán. Y yo voy a destruir el templo y los altares para que no lo sigan haciendo. Y tú vas a quedar en una cruz, y luego vas a ascender, a regresar de nuevo aquí conmigo. Y vas a traer esa sangre para presentármela como sacrificio perenne en el templo. Porque el sumo sacerdote de la serie de Aarón derramaba la sangre del cordero, porque no le derramaba la de él, porque era sangre pecadora, y entraba con esa sangre al lugar santísimo y la presentaba. Entonces venía el fuego de Dios y quemaba todo eso, o tomaba todo eso, y entonces ya salía el sumo sacerdote y decía: los pecados han sido perdonados. Entonces ahora Cristo lo iba a hacer una sola vez y con su propia sangre, porque la propia sangre de él es sin pecado. Bueno, toda esta explicación va a llegar al arca, ya va a ver. Y entonces, al terminarse, mejor dicho, al hacerse la provisión de cuerpo,
hasta el cielo estelar, hasta las colocaciones astrales, tomaron parte para anunciarlo. Qué tremendo. Por eso se habla de una estrella de Jacob que va a salir. Por eso se habla de la estrella de David. Por eso se habla de la estrella de Jesús. Y por eso el diablo se apropió los horóscopos. Y por eso el diablo tiene a la gente estudiando las estrellas, en vez de estudiar al que tiene las estrellas en la mano. ¿Se fija? De tal manera que ahora ya se quedaron con las estrellas. Es que el hombre así es, hermano, se queda con los medios en vez de con el Creador. Y se pone a adorar las estrellas y se pone a sus horóscopos y se rige por horóscopos en vez de homenajear al que mueve las estrellas. Y cuando las criaturas se crecen mucho, adoran a las criaturas. El hombre siempre arruina la plana. Y entonces, hermano, ya tenemos, para decirlo, entonces ya tenemos a Melquisedec con cuerpo en el vientre de la Virgen. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder que llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará. Y será Emmanuel, porque es Dios con nosotros. No será un mensajero, no será un profeta nada más, no será un enviado, sino será Dios con nosotros. Ahora, claro, lo que yo voy a mencionar ahora, lo voy a dejar nada más mencionado porque es absolutamente bíblico, tiene base y no tiene refutación posible. El cuerpo de Cristo apenas tiene 2000 años, ni cumplidos. ¿O no es así? ¿Sí? ¿Se atreve a decir eso? Pero Jesucristo es eterno. ¿O no es eterno? Es eterno. Pero su cuerpo, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Ah? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo lo engendraron? Ahora, ese sí es cierto, ya no va a terminar nunca ese cuerpo. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que ese cuerpo que empezó está hoy injertado en la divinidad. Cuando Él dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, y ascendió, el cuerpo está ahí a la diestra del Padre, metido en la divinidad. Y Él vino a mostrar a la tierra lo que está haciendo con los cuerpos que empezaron un día, los cuerpos nuestros. Que un día empezaron y cuando sean glorificados ya no terminarán nunca. O sea que ahora está entendiendo usted lo que es la salvación. No es nada más venir a salvarnos del infierno. No es nada más venirnos a quitar unos cuantos dolores de estómago y de cabeza. La salvación es venir a glorificar el cuerpo de los mortales para hacerlos inmortales y para que Él, el Hijo, dentro de ellos pueda adorar al Padre. El diablo le pidió a Cristo que lo adorara en el cuerpo que tenía. Y en otras palabras, Cristo le dijo, yo no te voy a adorar a ti, ni el cuerpo que va a salir de mí te va a adorar a ti. Porque estamos ordenados para que adoremos al Padre. Entonces lo que Cristo hizo en esencia, hermano, es venir a conseguir adoradores del Padre. Y por eso es tan importante la adoración. Por eso es que
Tenemos que ser glorificados para adorar completamente, porque si no el Padre se quedaría sin adoradores. ¿Cómo le podremos adorar si no vamos a ser de su misma esencia o de su misma naturaleza? Adoradores suficientes, millones, billones de adoradores de otra manera tienen los ángeles. Pero los ángeles no están injertados en él. Tiene millonadas de adoradores y de servidores, pero esos servidores no están injertados en él. Esos servidores lo que como van a supervivir por la eternidad los pobres, fíjense, comparados con nosotros, es comiendo de las hojas del árbol de la vida. Y nosotros sin hojas de árbol de la vida, sin nada, porque vamos a estar injertados en el árbol. Vamos a hacer rama del árbol. Ahora nota usted que la salvación es algo más grande de lo que se había imaginado, ¿no? Por eso el trabajo de ungir la iglesia, por eso el trabajo de prepararla, de desarrugarla, de desmancharla, y después el trabajo de glorificarla, y después el trabajo de subirla. Por eso el Señor nos lleva por los 3 pasos que mencionamos, creo, ya la otra vez. Nos mete primero en el Hijo, nacemos del agua. Ese es el bautismo de agua. Nacemos del Espíritu, nos mete en el Espíritu, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y después nos lleva allá, glorificados, y nos mete en el Padre. Y se recuerda usted que tomó a Rebeca, Isaac, que es tipo de Cristo, tomó a Rebeca y se la llevó. Entonces, Eleazar es el Espíritu Santo. Tomó a Rebeca, que es la iglesia, y se la da a Isaac, que es Cristo. Pero Isaac la toma y se la da al padre, Abraham. Entran a la tienda de Abraham y le dice, aquí está. Lo que me mandaste a traer, aquí está. Y se consoló Isaac, y se consoló Abraham de la muerte de Sara. Entonces, el padre Abraham, al ver al hijo con su esposa, tuvo deseo de volverse a casar, porque había enviudado de Sara. Y eso va a suceder con el padre. El padre enviudó de Israel. Y cuando vea al hijo casándose, va a decir, pues también me voy a casar yo con Israel. Y después de las bodas del hijo vienen las bodas del padre. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? Yo siento la presencia de Dios. Baje sus ojos. Estamos en el lugar santísimo. Oh, tremendo eso. Estamos en puro lugar santísimo, hermano. Estamos recibiendo más de lo que nosotros merecemos. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso el Hijo nos lleva al atrio del templo. El Espíritu Santo nos lleva al servicio del lugar santo. Y el Espíritu Santo y el Hijo nos llevan al lugar santísimo del Padre. Por eso el que quiere oír la voz del Padre, tiene que entrar al lugar santísimo. Qué tremendo. Y por eso el Señor abrió la nueva era, quitando el velo del lugar santísimo, para que pudiéramos entrar todos. No solo somos sacerdotes, sino sacerdotes. Muy bien. Ahora ya tiene usted esa concepción de una operación muy especial en que viene Dios a glorificar cuerpos. A glorificar cuerpos. Y que entonces la glorificación de los cuerpos será el clímax de la
adaptación al nuevo mundo, hermano. Porque si no se glorificaran los cuerpos, nosotros tendríamos que seguir viviendo de los fluidos y de los vegetales, de la clorofila, de la fotosíntesis. Pero la nueva naturaleza va a ser tan tremendamente cambiada que hasta los animales que eran carnívoros en la tierra se van a volver vegetarianos. Y Dios, que hizo vegetarianos en el Edén, les permitió que se hicieran carnívoros en el diluvio, después del diluvio, pero los volverá vegetarianos otra vez. Y es más, los volverá ya no dependiente de fluidos, sino de minerales. Porque el Edén primero no tenía no tenía vegetación. El Edén primero de Luzbel solo tenía, las flores han de haber sido como de perlas, todo era mineral. Y no se habla que comía. Pero después se cambió a la fotosíntesis de la clorofila. Entonces ya los vegetales eran el alimento. Y por eso es que los fluidos y atracciones astrales influyen en los hombres, en el carácter. Y por eso es que en el nuevo mundo se va a suprimir el mar. Porque los fluidos tienen que ver con el mar. Sin mar no viviríamos. Pero en ese mundo se va a suprimir el mar porque ya no va a haber nada más que Dios en todo. Ya no dependemos de los fluidos. Y entonces el último intento del hombre, antes de que esto suceda, va a hacer que por medio de fluidos, electrolitos del cuerpo, puedan fabricar robots humanos. Entonces van a poder trabajar en los genes de la herencia, los hombres, ya lo están haciendo casi, niños probeta y todo eso, trabajando en los genes de la herencia para hacer personalidades a voluntad. Y van a haber píldoras de buena gente, y píldoras para asesinar a fulano, y píldoras para matar a mengano, y solo se las toman y ya van a hacer la acción. Robots. Y ya pueden, quitando lóbulos de la cabeza, ya pueden hacer que un criminal se vuelva un inocente paloma. Eso no lo va a permitir Dios, porque se están metiendo ya en la creación. Y Dios ordenó que todo naciera por especies y que no se pudieran cambiar las especies. Pero ahora con las mutaciones atómicas y todo eso, pueden hacer mutaciones de especies. Entonces se van a producir los seres híbridos de antes del diluvio. Ahora bien, entonces usted nota que esos trabajos son a base de fluidos. Por ejemplo, una persona tiene una mentalidad un poco rara, agresiva, y entonces le van a estudiar sus fluidos, y los premios Nobel de fisiología y todo eso los han dado porque ya avanzaron en eso. Entonces va a venir usted en ese tiempo y le van a poner alguna pilita por aquí, injertada en el cuerpo, y con esa pila solo le van a mover cierto botoncito, y si usted está deprimido, ya con ese botón anda más eufórico que si hubiera tomado todo el día. Se va a regir uno por botones, ¿me entiende? Ese es el último intento del hombre de manejar la personalidad humana, manejar al hombre, que eso es Génesis 6. Génesis 6 son los monstruos, y esos son los monstruos ahora la ciencia misma, que degeneraron la simiente en los días del diluvio. Nacían hijos que fueron los abanderados de la rebelión contra Dios e hicieron después del diluvio la Torre de Babel. Eso quiere decir que todo este movimiento que hay ahora en este sentido de genes y de fluidos y de toda esa cosa es para hacer los robots humanos que van a ser los que se van a rebelar contra Dios.
O sea que van a ser robots humanos para hacer la nueva Torre de Babel. Porque el jefe de la Torre de Babel va a ser el robot del diablo, el anticristo. Por eso cuando Judas vio lo que hacía la Santa Cena, se salió y no la tomó, porque se estaba convirtiendo en robot del diablo. En cambio, los demás, que eran manejados por el Señor, se juzgaron con la Santa Cena cada uno. Cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, seré yo, Señor, le dijo Juan. ¿Qué iba a ser Juan, hermano? Seré yo, ni el parlanchín de Pedro, seré yo, Señor, dijo Pedro. Tampoco era Pedro. Pero el que era, no aguantó la Santa Cena, se salió. Por eso es peligroso eludir la Santa Cena. Porque el que dice, pues como hoy es Santa Cena no voy a ir para que no miren que estoy mal, ese va a entregar al Señor. A la primera oportunidad lo va a entregar. Y lo peor, que lo va a entregar por dinero. Está fuerte, hermano. Está fuerte la cosa, ¿verdad? Así que cuando haya Santa Cena, sea el primero en venir. Y arréglese para que no lo corrijan ahí de una vez. Aleluya. Bueno. Hasta se me olvidó el diluvio y ahí estábamos, ¿eh? Como Dios no va a contender con el hombre para siempre, entonces va a poner un término, va a poner un límite. Y le va a decir al hombre, bueno, ¿ustedes se quieren mezclar? 6:4 de Génesis. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y después también que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Noten, hubo una mezcla de lo santo con lo profano. ¿Ya lo vio? Hubo, repito, una mezcla de lo santo con lo profano. Quiere decir que cuando venga la mezcla de lo santo con lo profano, vendrá un diluvio de fuego, como vino el diluvio de agua cuando eso sucedió. ¿Y cuál es la mezcla de lo santo con lo profano? El movimiento híbrido de cristianos, entre comillas. O sea que la iglesia falsa va a poner cristianos junto con bastardos. Y los dos, el bastardo, fíjese bien lo que le estoy diciendo, el bastardo y el cristiano van a levantar las manos y van a sentir unción. Y van a haber dones. Y va a haber todo lo que la iglesia tiene. Porque es la operación de error. Pero el que esté discerniendo, por eso solo los guiados por el Espíritu van a atravesar el mar de Galilea. Porque va a ir Cristo a bordo o va a llegar. Y solo así van a atravesar. Porque son los únicos que van a distinguir cuando las lenguas son de Dios y cuando no lo son. Son los únicos que van a distinguir cuando un milagro viene de Dios o viene para que lo clave en el error todo el día. Y entonces la gente de Dios va a preferir no ver milagros que ver los milagros que lo van a desviar. Y la gente novelera que siempre anda detrás de las novedades, de las sanidades espectaculares, esa operación de error se los va a tragar. Afortunadamente, en el diluvio, el justo, verso 9, 6:9, no es varón justo. Yo quiero que usted lo note bien,
varón justo. No dice 8 justos. Pero 8 eran los del arca, ¿no? Eran 8. ¿Verdad que eran 8? Entonces, se salvaron 7 por un justo. Sin pecadores, con un solo altar, con vino en abundancia, aunque ahí se reengancha la historia para seguir la Biblia, pero ahí la figura termina. De tal manera que este justo metió gente que hasta el cuerpo salvó. Pero su prédica todavía alcanzó a salvar gente que perdió el cuerpo. Y se establece con el arco iris la paz de cielo y tierra. Esa es la redención. Esa es la salvación. En figura. Ahora quiero que establezca la diferencia. Adentro del arca, mientras tronaba la tormenta, alababan a Dios. Levantaban las manos. Se sangoloteaba el arca, se estremecía el arca en el oleaje, pero alababan a Dios y glorificaban a Dios. Y afuera gemían, gritaban, y el pánico cundió y se ahogaron todos. ¿Se recuerda usted la noche que destruyeron a los primogénitos de Egipto? Adentro de las casas hebreas tenían un culto familiar de gozo y de alegría con el cordero, y afuera los gritos en las casas egipcias, porque estaba muerto el primogénito. O sea, que o muere nuestro primogénito por nosotros y nosotros quedamos vivos, o morimos nosotros si no tenemos primogénito que muera por nosotros. El primogénito de Dios murió por los primogénitos de Israel. Quiere decir que el primogénito de Dios muerto mantuvo vivos a los primogénitos de los hombres. Por eso nosotros la iglesia nos llamamos la iglesia de los primogénitos. Todos somos primogénitos. ¿Está bien así? Ahora, note esto. La muerte, o la vida, por ignorar la muerte, la vida del primogénito, es decir, que el cordero que no murió, para los egipcios era la muerte de ellos. Es una sustitución, hermano. O hay cordero dentro de la casa, dentro de nosotros, inmolado, y tenemos vida, o no hay cordero inmolado y perdemos la vida. O Cristo en nosotros la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, o no tenemos al Hijo y no tenemos la vida. Y acuérdense que el destructor, que es el mismo que va a venir al final, y con eso cierro, no preguntaba en las casas para entrar o no entrar a degollar, no preguntaba qué religión tenían, no preguntaba qué cultura tenían, no preguntaba si eran universitarios o no eran, no preguntaba qué ropa tenían, nada más veía si había sangre de cordero en la puerta. Y entraba si no había sangre. O sea que todo se va a dividir en el mundo en dos mitades. La puerta con sangre del cordero y las puertas sin sangre del cordero. Y la diferencia será entre la vida y la muerte. Nota que para qué vamos a estar dando tanta vuelta, hermano, que qué religión tiene usted que es más bonita que la suya, no la mía, más bonita que la de usted para allá, y que si se irá a salvar el de esta religión y si se irá a salvar el del otro, qué confusión. ¿Por qué no averiguamos si hay sangre?
¿O no? Es más sencillo escoger entre dos que entre millón, ¿verdad? Y nosotros tenemos la sangre de Cristo. De Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejar lugar a preguntas. Intencionalmente he terminado antes porque las preguntas a veces son bastantes y no nos da tiempo, ¿verdad? Pero sí van trayendo sus preguntitas y vamos a tratar de contestarlas. Y usted dijera todo esto, hermano, es mejor si no lo comenta, si no vamos a tener que seleccionar después a los alumnos. ¿Podría explicar por qué María Magdalena no pudo tocar a Cristo cuando resucitó, que tendría el cuerpo? ¿Podría explicar lo que... esa es otra. María Magdalena no pudo tocar a Cristo al resucitar porque no había Cristo presentado sacrificio al Padre. Al nomás resucitar, el Señor dio el aviso rápido a las mujeres para que ellas le avisaran a los discípulos y los discípulos avisaran a los demás. Mientras Él ascendía al Padre a entregar la sangre del sacrificio. Por eso la sangre de Cristo no se quedó botada en la cruz. Hay quienes predican que se perdió ahí, se secó, y hay quienes hasta dicen palabras horribles sobre eso. Es una falsedad. La sangre de Cristo, al derramarse, fue recogida en la redoma de Dios, ahí, en alguna forma, y luego que resucitó, la llevó al Padre. Entonces María Magdalena quería tratar con Jesús antes de que Él tratara con el Padre. Por eso no pudo tocar. Y ya después que fue y bajó, ya anduvo con los discípulos y ya lo pudieron tocar. ¿Podría explicar lo que es la iglesia? Pues tenía entendido que la iglesia era la esposa de Cristo. No, es la esposa. Y que esta se iba en el rapto. ¿Sí? ¿Estamos entendidos que así es? Y los que no crean, los que no eran de la iglesia, se quedaban en la tribulación. Bueno, lo que hemos dicho ahora es que van a haber muchos salvados en la tribulación, ¿verdad? En los santos de la tribulación, por ejemplo. Entonces, los santos de la tribulación no eran de la iglesia, porque si hubieran sido de la iglesia, hubieran permanecido en la iglesia y se hubieran ido con el rapto. La prueba que no eran de la iglesia es que se quedaron. El problema es que, ¿cómo hace uno para saber si se parecen a las de la iglesia o son de la iglesia? Solo Dios lo distingue, porque el trigo y la cizaña solo Dios la distingue. Y dice que hay que dejar que crezca hasta el final, dice, porque en el principio la confunde uno. Por eso mucha gente que uno cree que es cristiana, la gran sorpresa se la va a llevar cuando la vea entre los manojos de cizaña, cuando se hagan los grupitos después. Y para quemarlos, por cierto. Y va a decir, ¡eh, fulano está entre el manojo! Y entonces vamos a saber que era cizaña dentro del trigo. Por eso dijo el Señor, no quiten, déjenlo, que hagan como quieran. Dejen que crezcan juntos, que después los ángeles se van a encargar de separarlos. Por eso yo no juzgo ahora es cuando menos juzgo. Y un día me voy a llevar la sorpresa, espero que sea a su tiempo. Porque hay mucha gente que uno la considera cizaña, es trigo. Y hay mucha gente que la considera uno trigo y es cizañota. Pero todavía no le haga nada porque se puede equivocar. ¿Con quién se va a casar el Padre? Con Israel. ¿No dice que Israel es la esposa de Jehová repudiada? Pero que después va a ser perdonada y se va a casar. Es Setura en lugar de Sara. Setura es Israel restaurado. Sara es Israel repudiado.
se murió. Usted sabe, Sara fue la causante del Ismaelazo. Falló y la repudió Dios. Y lo que está produciendo ahora la Sara de Israel de hoy, son Ismaeles por todos lados. Si la iglesia está injertada en la divinidad, esta se sentará en el trono de Dios por ser parte de Dios. ¿Qué preguntona? No me meto en profundidades, hermano, no he recibido todo eso, pero sí le puedo decir una cosa, que la iglesia estará para siempre con el Señor y que no estaremos lejos, aparte de Él, porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Pregunto, los 24 ancianos que están sobre tronos, que según se ha dicho, representan la iglesia, ¿quiénes son? Es la representación de los redimidos adorando el trono del Señor al ascender en el rapto. ¿Por qué? Porque 24 órdenes sacerdotales representaban el sacerdocio del Antiguo Testamento. 24, qué casualidad, ¿verdad? Y ellos representaban a la totalidad del sacerdocio. Y esos 24 representan a la totalidad del nuevo sacerdocio. Porque ahí no estaban con Aarón, estaban con el nuevo sumo sacerdote, que es Jesús. Por eso es, y todos ahora somos sacerdotes de la iglesia. Entonces los sacerdotes somos los 24, es decir, todos los sacerdotes representados en 24 ancianos. No eran ángeles los ancianos, y estaban de vestido blanco. Y los ángeles no les ponen vestido blanco por redimidos, sino les ponen ropa blanca si la tienen, porque nunca cayeron. Y tienen diademas, y las diademas no se las ponen a nadie que no ha vencido. Bueno, eso es para decir algo. Hermano Otto, sabroso oír eso. Cuando usted decía que lo santo y lo profano actuarán y hablarán lenguas y milagros, ¿esto será para la tribulación o para hoy? Desde ya, porque ya está el espíritu del anticristo tratando de juntar lo santo con lo profano. En la tribulación será la coronación de los profanos que se quedaron, porque los santos de alguna manera van a ser extraídos de esa confusión. Amén. Los vasos de Belsasar van a ser devueltos al templo de Jerusalén. Los vasos de Dios, pues. Los de Belsasar siempre le van a quedar a él mientras lo degüellan. ¿De dónde surgieron los demonios? Esto ya lo hemos dicho otras veces. No nos salgamos mucho del tema. Que antes de la creación de Adán, o producto de esta mezcla de Génesis 6. No, los demonios no empezaron ahí. Los demonios fueron los que incitaron, no demonios, ángeles de alta jerarquía, caídos, fueron los que incitaron la mezcla de antes del diluvio, y luego los metieron en prisiones para el día del juicio, o sea, para el día de la tribulación, el tiempo de la tribulación, que van a volver a salir. Y lo que van a hacer es una mezcla allá física y ahora también y de alma. Por eso es que no va a haber, van a intentar imitar al cielo, como los ángeles, que no tienen sexo. Entonces aquí en la tierra van a imitar, por el espíritu del anticristo, el unisex. Por eso toda tendencia de ese tipo es abominación a Dios de lo peor, porque están imitando a la progenie celestial. Y ahora ministros están aceptando el homosexualismo hasta en los pastores. Lo que lo acepten ellos, pero Dios no lo acepta. Entonces, ¿quiénes fueron los que se mezclaron en Génesis 6? Dice la pregunta. Fueron las hijas de los hombres, descendientes de Caín, con los hijos de Dios de la descendencia de Set. Pero los que incitaron eso fueron los monstruos. Y lo hicieron a base de drogas o de influencias satánicas. Lo hicieron a base
de magias. Ahora va a llegar el tiempo en que por magia, o llega ya hay, ¿no?, que pueden matar a un hombre, a una persona. Alguien me dijo por ahí que a un alto personaje del mundo, nada más cayó del trono donde estaba, y su país es el emporio del ocultismo, y lo mataron con un cáncer en el páncreas a base de magia. O sea que eso no es nuevo, desde Génesis 6. ¿Cómo se vestirán los habitantes de la tierra nueva? ¿Cómo se vestirán? El Señor les va a hacer vestido como tenía Adán. Era de luz. Esa tela no se rompe. Por eso es que ellos estaban desnudos, pero no se veían desnudos. Pero cuando cesó la comunión con Dios, cesó la luz y se vieron desnudos. Se apagó la bombilla. ¿Cómo se sabe que eran monstruos? En Génesis 6:2, y si hay otra cita, se sabe que eran monstruos porque la palabra original no quiere decir gigantes, sino nefilim, que quiere decir deformes monstruos. Y ahí se habla en dos sentidos. Eran deformes en cuerpo y deformes en alma. Así que no estamos elucubrando cuando pensamos que son monstruos. Las traducciones a veces tienen algunas cosas que no pueden traducir bien, ¿verdad? Pero son nefilins. Por eso dice que los hijos de Anac, de los cuales Goliat era un ejemplo, un tipo, un hombre, era descendiente por ancestros degenerados de los nefilins de antes del diluvio. Es decir, eran conectados por ese lado. Eran monstruos, más de 3 metros, Goliat. Eso no hay ahora, ¿eh? Los ángeles son corpóreos. Hablando otra vez sobre Génesis 6, hay ángeles, todos los ángeles tienen la facultad de manifestar cuerpo, pero no humano, ni necesariamente tangible, pero sí visible, a voluntad, o a voluntad de Dios, no sé. Hay algún texto, la prueba está, hermano, que cuando dice que estaba el ángel, estaba al lado derecho, se sentó, etcétera, y luego el ángel de Jehová que peleó con Jacob. No demos mucha vuelta, ahí está claro. Hay algún texto donde nos enseña el Señor que el nombre de Cristo Jesús será cambiado después, sí, en Apocalipsis dice, ¿verdad? El verbo de Dios, pero luego será cambiado su nombre. Será un nombre nuevo porque será una nueva etapa de función. Usted sabe que Él tiene etapas de función. Y entonces ahora es nuestro Salvador, pero un día será nuestro Señor, nuestro Rey, literal, y después habrá otros cambios. Y nosotros mismos también tendremos otro nombre. Pero no se apure y no se lo va a cambiar aquí, que no hay orden. Si no le gusta el que tiene, va con un abogado. Pero no se lo cambia así nomás, porque lo meten a la cárcel. El agua de los juicios levantó el arca. Igual es lo que se da en Mateo 24:5 al 8, con estos juicios que empiezan a levantar la iglesia. No sé qué dirá ese texto, pero si dice algo semejante debe ser la misma cosa. Tal vez no habría tiempo de leerlo, pero más o menos ¿qué dice? Si alguien lo tiene por ahí, ¿qué dirá? Así por números no me hable, hermano, porque yo no me llevo con los números. Quisiera que me explicara lo que significa el arco iris, ya que después hubo y habrá otros parecidos. Otros juicios. Ajá. Mirad que nadie se engañe. Sí, eso es lo mismo. Es el arca subiendo, es el escape. El escape nuestro y los juicios que se quedan acabando con la tierra. Y cómo la Biblia dice que Dios se arrepintió y cómo interpretar esto, no se preocupe mucho. Cuando la Biblia traduce arrepentimiento de Dios, es que Dios cambió lo que iba a hacer, porque, voy a explicarlo, Dios no puede arrepentirse es corregir.
Pero Dios no corrige, porque si corrige es que se equivocó. Lo que pasa es que dijo, si se arrepienten, voy a hacer esto. Si no se arrepienten, voy a hacer esto otro. Entonces pasó a hacer lo que él dijo que iba a hacer. Ya no hizo lo que iba a hacer si no se arrepentían, porque se arrepintieron. Pero eso no es cambiar. El que cambió fue el hombre. ¿Cuáles serán los animales que llegarán a estar en la tierra nueva? Como en el arca, que está muy preocupado los animales, se quiere llevar los suyos. Van a haber toda clase de animales. Fíjense que yo al principio creía que iban a ser eliminados los animales feos, ponzoñosos y gatos y todo eso. Que hay alguien por ahí dice que cuidado con los gatos. Pero ya ve que hasta áspides van a haber en el nuevo mundo. Pero áspides sin veneno. Gloria a Dios. Que hasta los muchachitos van a poder jugar. Así que no hay problema. Van a ser animales, pero no fieras. Mi madre es católica, pero ella dice que el Señor se le apareció y que habla con el Señor. Y de toda mi familia, solo ella no es cristiana. Mi pregunta es si ella es salva, y si se irá en el rapto. No, yo lo siento mucho, hermano, tengo que decir lo que dice la Biblia, y no quiero quitar la esperanza también a la persona que hace la pregunta, porque si el Señor puede trabajar ahí con la mamá, pero el que no tenga la sangre de Cristo en la puerta y nazca de agua y del Espíritu, no se va en el rapto. Esto es bien claro. No es asunto de religión, pues, no es asunto de que soy protestante, como aquel que entró al cielo y él era, creo que era, vamos a decir que era pentecostal, porque no ofender a los que de veras era. Y dice que llegó, ¿dónde están los pentecostales? Porque yo fui pentecostal en la tierra. Y San Pedro le dijo, aquí no hay ni uno. Por poco cambia de secta ahí, hermano. Y entonces le dice, ¿cómo que no hay ninguno? Y entonces, ¿a dónde los mandaron? ¿Al infierno? Ah, pues yo no sé, le dijo San Pedro. ¿Cómo es? Sueño chiste, ¿verdad? Entonces le dijo, pero fulano de tal, se acordó uno de esa congregación, fulano de tal, ¿dónde está? Pero espérese, vio el libro, ya le costaba un poquito, tantos años de estar ahí. Y vio el libro y dijo, tampoco. Si no está tampoco, si era el más fiel de la iglesia donde yo estaba. No está aquí entonces, fulano de tal, no. Pero después lo vio adentro, porque a mí lo dejaron entrar. Así era sueño. Y entonces ya cuando estaba adentro, vio pentecostales, hermano, de la iglesia. Y vio al fulano ese. Y le fue a reclamar a San Pedro, le dijo, yo creí que aquí no mentían usted. Fíjese, ahí está, le dijo. ¿Quién? Aquel el que yo le preguntaba. Sí, pero no se llama así. Le habían cambiado nombre. Ah, pero están los pentes, le dijo, los de ahí abajo. Sí, pero aquí no hay ni pentes ni no pentes. Aquí hay solo lavados en la sangre de Cristo. Las denominaciones son aquí, hermano. Para mientras nos separan. Bueno, dice aquí, las personas que murieron en el diluvio eran en figura parte de la iglesia o de otro grupo de salvos. No, la iglesia en ese caso eran los del arca. Los de afuera son los salvos después que la iglesia se haya ido. Son amigos o son doncellas, pero no son la esposa. Habrá quienes estén muriendo hoy perdiendo el cuerpo. Bueno, yo no quiero meterme en esas Honduras, hermano. Mejor me voy a Costa Rica porque Honduras está muy, muy fuerte. Mire, de lo que estamos hablando es de la figura de los santos de la tribulación. En este caso, si ahora Dios trata con él fuera del cuerpo, hay evidencias de testimonios de eso. Pero no me quiero meter yo a experiencias para dogmatizar. Lo único que sí le puedo decir es que
todo trato que va a finalizar en la eternidad, o que va a entroncar en la eternidad, tiene que haber empezado aquí, antes de morir. Si va a haber un trabajo después de morir, será porque ya se empezó aquí, y que no se logró terminar, porque ya no le dio tiempo, se aceleró tanto que se salió del mundo, pues lo siguen trabajando en el aire. Pero eso ya es otra cosa, hermano. La prueba la tenemos en muchos casos bíblicos, en que fueron perfeccionados en el cielo. Esos espíritus fueron perfeccionados en el cielo. Entonces, si fueron perfeccionados en el cielo, era cuando ya no tenían cuerpo. Como dicen Hebreos, ¿verdad? Los espíritus de los justos hechos perfectos en los cielos. Entonces no los perfeccionaron totalmente aquí. ¿Podría explicar cómo es que algunos que creerán en el Señor y quedarán en la gran tribulación son salvos para reinar con el Señor si su espíritu ha descendido al Seol? Hermano, muy sencillo. No se preocupe mucho. Mire, ni tampoco está esperando ese turno. Pero fíjese bien, en la tribulación mueren personas, mártires, que en Apocalipsis se lee, que llegan no al Seol de la tierra, llegan al cielo. Porque ahora los salvos llegan al cielo. Antes no, porque Cristo no había abierto el cielo. Pero ahora llegan al cielo, entonces se ve en Apocalipsis que llegan y les dan ropas blancas. Y claman venganza sobre los que están muriendo en la tierra. Pero eso no es la iglesia es de rato que está arriba. Y no puede ser la iglesia porque la iglesia no subió allá a pedir venganza. Esos son los mártires de la tribulación, son los ahogados del diluvio que se salvaron por el trabajo de Cristo. Oyeron la prédica de Noé como oír llover, pero no la de Cristo cuando se estaban ahogando. Los que oyeron la prédica de Cristo cuando se estaban ahogando y no la atendieron, esos no se salvaron, esos están todavía en el Seol. Quisiera que me explicara el significado del versículo 1 del capítulo 4 de Isaías. Será otra cosa, hermano, será dentro del tema. Quisiera que me explicara el siguiente versículo, 7, capítulo 9 del libro de Eclesiastés. Bueno, a dos puyas no hay toro valiente. No, hermano, perdonen, no nos salgamos del tema, porque si vamos a menos que tenga relación con el tema. Miremos si tiene relación con el tema, lo contesto si lo tengo. Versículo 1, capítulo 4 de Isaías. Y 7 del capítulo 9 de Eclesiastés. Porque si no vamos a diluir el tema y no vamos a... ¿Qué dice? 4.1 es. Sí, ese es un tipo, no sé si oyeron qué era, la lectura, ¿lo oyeron? Que no hay relación al tema, pero que pedirán hacerse... Yo casi me resisto a contestar cuando no es del tema, porque se diluye todo. Pero ahí se estaba tratando de la gente que hará por temor o por deseo de lo grande, querrán tener el apellido de Cristo, pero sin ser cristianos. Es un tipo de eso. Solo dame tu apellido para honrarme, pero no me interesa vivir contigo. Solo cásate conmigo, pero no vivas conmigo, ¿verdad? Una cosa así. Pero ese es otro tema. ¿Y la otra? Por favor, voy a suplicar que siempre las preguntas sean del tema. Con la pena de que no voy a contestar las que no sean del tema, porque nos perdemos. La otra no tiene relación, no lo veamos. Hermano, van a haber niños pequeños en el cielo nuevo, tierra nueva, ¿y cómo? Van a haber niños en el cielo nuevo, en el milenio, sí. En el cielo nuevo ya de eternidad, va a haber una nivelación de almas y espíritus que no tienen edad. El alma y el espíritu. El cuerpo es el que envejece o es niño, pero
realmente, y la mentalidad y todo eso también. Pero todo eso va a ser emparejado, de tal manera que allá en la eternidad va a haber perfección de todo, así que no van a haber niños prácticamente. Aunque no se puede matizar, hay una serie de... En el milenio sí van a haber, porque en el milenio van a haber familias procreando. Cuando Cristo bajó a notificar a las almas encarceladas antes del diluvio, estaban en el paraíso o en el Hades, o estaban en otro compartimiento, dando esto la base para que se interprete como el purgatorio católico. No. Le voy a decir, esta gente estaba, y por eso es que se debe especificar que fue antes que el cielo estuviera abierto. Entonces, estaban en un lugar, ahora ya no existe ese lugar en el centro de la tierra. Así que mal podía haber un lugar de depósito así. Ahora, o están en el paraíso de Dios, en el tercer cielo, o están en el Seol definitivamente, aunque no estén notificados de sentencia. ¿Me explico? Pero en aquellos días, cuando Cristo bajó, que fue cuando antes de subir al cielo, entonces estaban ellos, estaba el seno de Abraham o paraíso en el centro de la tierra, separado del Seol. Pero no estaban encarcelados los justos. Los que estaban encarcelados eran los condenados, ¿me entiendes? Y Cristo, que yo entienda, bajó a notificar a encarcelados, no a libres. Luego entonces libertó espíritus que tenían algún trato diferente que lo que Él hace hoy. Y que eso ya lo explicamos, que eran sencillamente solo a ellos, los desobedientes de antes del diluvio. Porque los otros se quedaron ahí. Es decir, se quedaron en el lugar que les correspondía. Bueno, está seria la cosa, hermano. Pero no hay purgatorio, olvídese, no se preocupe. Porque si hubiera purgatorio, habría manera de sacar de la condenación a la gente desde la tierra. Y eso no existe. A nadie lo van a sacar del lugar en que se cristalizó al morir. A nadie. ¿Por qué? Porque como ni es por obras, ni de los que se quedaron, ni de los que estuvieron un día en la tierra. Mi hermano, reconoceremos a nuestros familiares allá en el cielo, o seremos desligados de parientes, de parentesco. Este hermano que preguntó debe querer mucho a su familia. Y yo también la quiero mucho, yo querría reconocerlos y creo que los vamos a reconocer. Los vamos a reconocer y acuérdense que Dios libertó a Israel por familia. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que la familia que vamos a ver allá esté con vínculo superior a la gran familiota que va a ser la familia del ágape. Por eso es que el Señor nos da una muestra aquí, que aún los vínculos de familia quedan de menor altura que los vínculos del espíritu. Y eso es aquí. Ahora, ¿cómo será allá? Que el vínculo del espíritu va a sobrepujar a cualquier otro vínculo. Entonces la relación va a ser más deliciosa, más nítida. Y entonces se va a olvidar uno del eros. Va a desaparecer eso. Y como va a desaparecer eso, no va a haber angustia por eso. No va a haber problema. Pero va a haber algo mucho mejor. Porque por este amor, este nuevo, dejará el hombre todo. Entonces tiene que ser mejor. Claro que querríamos con la esposa que tanto estuvo con nosotros aguantándonos aquí, y nosotros la aguantamos también. Querríamos estar tal vez eternamente, y por eso hay una secta por ahí que ya inventó que muchos iban a estar eternamente. Cuento que les hacen, el cuento de la abuelita, ¿verdad? Pero de todos modos, la Biblia declara que no habrá matrimonios de ese tipo en el mundo celestial. Ahora, que van a haber vinculaciones de tipo familiar, eso es en la tierra. Porque Dios creó la tierra para eso desde Adán. Bueno, cerramos.
¿Puede hacer una última? Sí. Y aprovecharon dos hermanos para traerme otras dos. Diga, hermano. Correcto. Sí. Sí, 5 hermanos. Sí. Me zafé, ¿verdad? Mire. Ustedes dijeron cómo va a salir el hermano. No, pero fíjese hermano, él estaba en el infierno prácticamente. Entonces el infierno tendrá parte de sufrimiento en eso. Pero en el cielo va a ser tal la perfección que no nos va a perturbar eso. Si no, ya no sería cielo, ¿verdad? Sería bueno recalcar en que los salvos del diluvio invocaron antes de morir. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Quién me hizo la observación? Muy bien, hermano. Mire, acuérdense que estamos diciendo que los que se ahogaron y se salvaron, clamaron antes de morir. No que se ahogaron perdidos y los va a salvar el Señor después. ¿Ya se fijó? Ellos tuvieron que haber clamado de corazón, tocados. Y como hay yo casi los oigo gemir, hermano, porque fíjese, hay una ley universal. Todo el que clame el nombre del Señor será salvo. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. El que clame el nombre del Señor será salvo. Pero nadie puede clamar, dice, sino por espíritu. Y que les prediquen. Esos oyeron a Noé, oyeron tanta cosa. Pero ya que se estaban ahogando, el espíritu los tocó. Y clamaron con todo el alma, como diciendo, aunque no me salves el cuerpo, Señor, déjame, perdóname, y la eternidad, acógeme como el ladrón en la cruz, el cuerpo se le olvidó, perdóname después. ¿Ya me entendió? Pero no podemos decir que hay una segunda oportunidad. ¿Están grabando esto, hermano? ¿Ahorita? Sí. No hay segunda oportunidad. El que se fue, se fue. Y se fundió. Lo único que le van a hacer es explicarle por qué se fundió. Si no se lo explicaron bien aquí, se lo explican en el camino, pero... ¿Me entiende? Pero el que se salvó no se perfeccionó del todo aquí. Eso es lo que... Y lo terminan de arreglar, aunque sea antes de entrar. Como hicieron con Esther antes de entrar al rey. Le pusieron todavía mirra y le pusieron aloes y le pusieron perfumes y todavía en el camino le echaron un perfume para entrar y ser agradable al rey. Si no hacen eso, no nos recibe el rey. Bueno, pero los adornos son del Espíritu, fíjense. El Espíritu fue el que arregló a Esther, no fue ella. ¿Quiénes son los cristianos que se van a quedar a la tribulación? Y si van a ser salvos o condenados. Bueno, eso ya lo hemos explicado muchas veces. Los cristianos que se van a quedar, diríamos, son los que no fueron ensamblados en la iglesia, nacidos de agua y de espíritu, que no fueron arreglados, como disciplinados y conmovidos, ese trato que Dios hace con el de que es de él, ¿verdad? Entonces va a dejar otra manera de tratar, va a poner otra manera de tratar. Ahora, note usted que el Señor no tiene solo una manera de tratar. A uno los trata con amor, a otros les quita un dedo, a otros les quita una oreja, a otros les quita la cabeza, para tratar con ellos. Sí, no me mire raro. Hace muchas cosas el Señor, que cualquiera de esas cosas son preferibles a que no trate. ¿Sabe usted que, nada más déjeme que le voy a decir esto, para que fueran a la cena de las bodas
los que fueron a la cena de las bodas del hijo del rey, ¿se recuerda aquella parábola? Para que pudieran ir y no tuvieran excusa, los hizo cojos, los hizo ciegos, los hizo mancos. ¿Se acuerda usted? Y por eso fue que fueron a comer. Que si hubieran estado buenos, se excusan igual que los otros. Entonces, lo peor que les pasó a los que se excusaron es que no les pasó nada. Y lo mejor que les pasó a los cojos y a los ciegos y a los mancos es que les haya hecho eso Dios para que tuvieran hambre y entraran a la cena. O sea que a veces lo que parece una desgracia es para que te dé apetito y entres a la cena, mi hermano. Y lo que a veces parece una bendición, entre comillas, te aleja de la mesa, es maldición.